Bienvenidos a la 15ª sesión del Club de Lectura de China, que el Instituto Confucio de Madrid organiza en colaboración con la Biblioteca Eugenio Trías, aquí en estas maravillosas instalaciones de la biblioteca. Quiero dar las gracias a todos por venir para hablar de la colección de cuentos escritos por Lu Xun, un contar nuevo de historias viejas. Para empezar, quiero presentar a Manuel Pavón Belizón, que es nuestro ponente esa tarde, que va a presentar el libro y guiar la discusión. Manuel es profesor asociado de literatura y pensamiento modernos de China en la Universidad Autónoma de Barcelona y de traducción chino-español en la Universidad Pompeu Fabra, también en Barcelona. Es miembro de los grupos de investigación Alter y Digitrans en la Universidad Oberta de Cataluña. Es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universitat Oberta de Catalunya, máster en Estudios Chinos de la Universidad Pompeu Fabra y licenciado en Traducción e Interpretación de francés y chino por la Universidad de Granada. Fue investigador visitante en la Universidad de Pekín durante su investigación predoctoral. Sus áreas de interés son la traducción y circulación de la producción cultural china, la literatura y la historia intelectual de China en las épocas modernas y contemporáneas. En 2012 recibió el Premio de Traducción Literaria del Instituto Confucio de Granada y en 2016 el Premio de Traducción de Poesía 1x1 de la UNAM y el Círculo de Traductores de México. Como traductor, ha llevado al español obras de ficción y ensayos de autores como Lu Xun, como vamos a leer hoy juntos, Li Er, Fang Fang, Xiang Zuotie y Zhao Tingyang. Bueno, una larga trayectoria y larga experiencia de trabajo, ¿no?, con la literatura china contemporánea y moderna, desde puntos de vista de traducción y también más de circulación sociológico también. El libro que va a presentar es Contar Nuevo de Historias Viejas de Lu Xun, en la traducción de Laureano Ramírez, publicado en Hiperión en 2001. Hoy vamos a seguir la pauta establecida, ¿no? Nos va a presentar para hablar unos 20 minutos, para después abrir el espacio para el diálogo, para el intercambio de ideas, para compartir impresiones, plantear preguntas al presentador y para ofrecer comentarios. Bueno, muchas gracias y Manuel. Muchas gracias. ¿Se oye bien? ¿Sí? Perfecto. Pues muchas gracias al profesor Janus por la presentación y sobre todo por la invitación a venir aquí a compartir nuestra lectura de este libro. Estoy abrumado realmente por el hecho de que venga tanta gente interesada en este libro, que bueno, ya luego comentaremos que es una lectura bastante peculiar dentro de la obra de Lu Xun. El espacio, que es precioso también. Bueno, la verdad es que es un placer estar aquí, así que muchísimas gracias al Confucio de Madrid por la invitación, al director Andreas Janus, a la directora anterior también, a Gladys Nieto, y a Ana también, que ha estado detrás con la organización del evento, así que, y sobre todo a vosotras y a vosotros por estar aquí y compartir esta lectura. Voy a comenzar, como ha comentado el profesor Janus, con una presentación que nos sirva un poco para contextualizar esta obra. Sobre todo, yo creo que para que nos sirva un poco para darnos claves a la hora de comentarla después, ¿no? Porque ya veremos que encontraremos muchísimas referencias, a veces más evidentes, otras veces un poco más agazapadas y oscuras,
a cuestiones que tienen que ver mucho con el contexto histórico en el que vivió Lu Xun, ¿no? Es una obra que está llena de símbolos, ya luego iremos desgranando y abriendo, digamos, las llaves de algunos de esos símbolos que aparecen, pero bueno, siempre yo creo que está bien tener una panorámica de cuál es la situación histórica que está viviendo China cuando esta obra se va componiendo. Pues ya veremos que fue una obra que le tomó a Lu Xun varios años de escritura intermitente. La obra, como sabéis, se publica en el año 36, en enero del año 36. De hecho, el prólogo Lu Xun lo firma en diciembre del 35. Lu Xun muere creo que fue en septiembre del 36. O sea, estamos hablando de una publicación pocos meses antes de que él falleciera. Y es una obra, como decimos, que recoge, condensa muchas de las cuestiones que habían preocupado a Lu Xun durante sus años, digamos, de mayor actividad intelectual, ¿no? Es importante tener en cuenta, por supuesto, que Lu Xun es un autor que vive a caballo entre los años finales de la dinastía Qing, la última dinastía digamos que controla el poder en la historia de China, una dinastía manchú, también hay que tenerlo en cuenta, es decir, una dinastía que no pertenecía a la etnia mayoritaria de la población de lo que hoy llamamos China. En el año 1911, como quizás sabéis, pues acaba la dinastía por una serie de factores que son tanto endógenos, propios de la dinastía. De hecho, puede decirse que la dinastía ya venía arrastrando cierta decadencia desde mucho antes, en el siglo XIX. Algunos autores dirán que incluso desde el siglo XVIII. Y a eso se le unen otra serie de factores exógenos de origen externo, digamos, como es sobre todo la intromisión cada vez mayor de las potencias extranjeras, sobre todo potencias europeas y más adelante también de Japón, que poco a poco van minando la estabilidad de esa dinastía y acaba cayendo, como sabemos, en el año 1911, instaurándose la República China. También es importante tener en cuenta que, bueno, en esos primeros años tan tumultuosos, como sabéis, cuando se proclama la República China, en aquel momento el líder, digamos, simbólico, ¿no?, que había llevado a cabo todo ese movimiento de búsqueda de apoyos para acabar con el orden dinástico, que era Sun Yat-sen, es una figura importante, simbólica, pero que no tiene, digamos, el poder efectivo, sobre todo en el ámbito militar. Es decir, es una figura que ha conseguido despertar un consenso, sobre todo en lo que sería el ámbito político y el ámbito intelectual, pero el poder militar sigue estando todavía en manos, sobre todo, de generales que venían de la propia dinastía Qing. No había habido un cambio en ese sentido en lo que era el poder militar, no había habido un cambio, de una transición desde el sistema dinástico al nuevo sistema, el nuevo régimen republicano. Esto hace que Sun Yat-sen tenga que ceder el poder a un general, que es el general Yuan Shikai, que aprovechará para, en un primer momento, asumir el cargo de presidente de la República, pero luego dará un golpe de timón y se autoproclamará emperador e intentará restaurar una nueva dinastía que apenas dura unos meses, de hecho, en el año 1915, pero que supuso, digamos, un golpe enorme para lo que eran las esperanzas que se habían depositado muchos intelectuales, como el propio Lu Xun, en ese nuevo régimen, en ese nuevo sistema republicano. Hay que tener en cuenta también otro
otro elemento importante dentro de este contexto, que es, si ampliamos un poco, ¿no?, y miramos más allá también de China y lo que está ocurriendo en el exterior, tenemos también la Primera Guerra Mundial, que también es un hecho que marcará de forma clarísima el desarrollo de la historia de China en esa primera mitad del siglo XX. Por lo tanto, ya vemos como aquí estamos viendo que la historia de China empieza a tener también ramificaciones globales, ¿no? O lo global, los hechos globales, empieza también a tener una incidencia clarísima y evidente en el desarrollo político de China, ¿no? Lo que ocurre sobre todo en esta situación es que China participa en la Primera Guerra Mundial de forma, digamos, podríamos decir, no con efectivos militares, sino sobre todo con trabajadores que participan en las labores de retaguardia, ¿no?, en lo que eran labores sobre todo pues logísticas, de construcción, etcétera, ¿no? Hubo un gran número de trabajadores chinos que se desplazaron a Europa, de hecho, y que estuvieron participando en esas labores. Hubo también muchísimos trabajadores chinos que pierden la vida durante esas labores digamos, de soporte a las fuerzas combatientes. Y evidentemente, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, China, que ha estado, de hecho, apoyando al bando que resulta vencedor, esperaba que, evidentemente, hubiera algún tipo de reconocimiento a esa labor, ¿no?, y a ese sacrificio que incluso había conllevado la pérdida de vidas humanas. Una cuestión importante es tener en cuenta que durante esta Primera Guerra Mundial la situación en China no es la de un Estado centralizado. Cuando muere Yuan Shikai, que era, digamos, esa figura que cohesionaba el poder militar, lo que ocurre es que el poder militar se disgrega y el territorio chino se divide en distintas zonas de influencia controladas por lo que se llamaron los señores de la guerra. Y va a ser un periodo también de muchísima inestabilidad y de lucha entre estos señores de la guerra por, digamos, imponer su poder, ¿no? En ese periodo, por tanto, China está en una posición bastante débil. El gobierno, digamos, que controla la región, lo que se llamaba la zona bajo control directo de ese gobierno que estaba en Pekín, es ese gobierno, el que controla ese territorio, el que acude a las negociaciones del Tratado de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Pero el resto de potencias son conscientes de que el poder real de ese gobierno que está participando en las negociaciones era más bien un poder, digamos, relativo, porque el resto del territorio no estaba controlado efectivamente por ese gobierno, sino por los señores de la guerra. Esto hace que, evidentemente, China, durante las negociaciones del Tratado de Versalles, tenga una posición bastante débil como para hacer valer sus intereses. Había zonas de China, como por ejemplo la provincia de Shandong, que es la que aparece en esa ilustración que hay arriba. Es la provincia, por ejemplo, natal de Confucio. Confucio nació precisamente en el reino de Lu, que era el que se encontraba en esa región. Y esa provincia estaba controlada por Alemania. Alemania había establecido una serie de asentamientos, podríamos hablar incluso de colonias, y China espera que, con el final de la guerra y con su aportación a los esfuerzos de la guerra, pues que las potencias europeas le reconozcan ese esfuerzo, devolviéndole ese territorio que era suyo, que además estaba en manos de Alemania, que había sido la potencia perdedora. ¿Qué ocurre? Las potencias europeas, en una decisión bastante inexplicable, en lugar de devolver ese territorio a ese gobierno de China, ¿no?, a pesar de que, como decimos, era un gobierno con un control limitado del territorio, pero en lugar de devolvérselo, se lo ceden a Japón. Esto, como podéis imaginar, supone un golpe enorme para la población china, ¿no?, y para muchos intelectuales que ven cómo todas esas esperanzas que se habían depositado en un reconocimiento de ese esfuerzo y un agradecimiento por parte de las potencias europeas queda en nada.
En este momento se produce un enorme desencanto de muchísimos intelectuales chinos con Europa. Europa, que hasta entonces se había visto como un modelo de modernización, un modelo a seguir, un ejemplo a seguir, deja de ser vista como, digamos, con esa imagen tan idealizada que había habido hasta entonces. También hay que hablar que, evidentemente, la guerra, los horrores de la guerra, que además estaban llegando casi a, digamos, de manera... digamos, las noticias llegaban muy rápido ya en aquel entonces de los horrores que estaban ocurriendo en Europa, también hacen que ese brillo de la supuesta civilización europea vaya perdiendo lustre a la vista de los horrores que están ocurriendo en la propia Europa. La decisión del Tratado de Versalles va a conllevar una protesta enorme, sobre todo iniciada por estudiantes de la Universidad de Pekín, que va a reproducirse también en algunas otras ciudades del país. Una protesta que sobre todo pretende que China, los representantes diplomáticos chinos, se nieguen a firmar el Tratado de Versalles, que consideran de hecho una humillación. Se produce una protesta a gran escala el día 4 de mayo del año 1919, que ha pasado a la historia con el nombre del Movimiento del 4 de mayo. Y es, digamos, el hecho que, en cierta manera, simboliza todo lo que era ese cambio de percepción que existía, sobre todo entre los intelectuales chinos, en cuanto a cuáles eran las posibilidades de China y cuáles eran las necesidades que China tenía para modernizarse en ese nuevo mundo al que se había visto casi empujada. El resultado de esta protesta del 4 de mayo va a ser que efectivamente los estudiantes consiguen que la misión diplomática china abandone las negociaciones y se nieguen a firmar el Tratado de Versalles. Como he comentado anteriormente, en la Primera Guerra Mundial también va a tener una influencia, una incidencia en la manera en que los chinos y los intelectuales chinos percibían Europa. Como decíamos, Europa había sido casi como un modelo a seguir, algo que había que imitar en lo político, en lo social, y la realidad de la Primera Guerra Mundial lo que va a hacer es que muchos intelectuales, que además en muchos casos habían viajado a Europa durante la guerra, por ejemplo el caso de Liang Qichao, que era uno de los intelectuales reformistas más importantes de esta época, Liang Qichao ve de primera mano con sus propios ojos lo que está ocurriendo en Europa durante la guerra y vuelve a China absolutamente horrorizado, y de hecho va a tener un giro en su manera de pensar que es bastante representativo de el giro que van a dar muchos intelectuales. Ante el horror que se estaba viendo, lo que hacen muchos intelectuales es volverse de nuevo hacia la tradición propia de China, considerando que el modelo de modernización que había representado Europa hasta entonces era un modelo que no podía considerarse ejemplar en ningún sentido, y que había que volver a la tradición como una especie de repositorio ético frente a los horrores que estaban viendo en Europa. De hecho, va a ser un poco la doble reacción que vamos a ver tras el movimiento del 4 de mayo, ¿no? Por una parte, ese desencanto con Occidente, y por otra el trato injusto que va a recibir China en el Tratado de Versalles, va a hacer que una parte de los intelectuales tengan este giro hacia la tradición. Va a haber una especie de neotradicionalismo, podríamos decir. Ya no se trataba de rechazar la tradición como si fuera una especie de lastre que impedía a China modernizarse, que digamos que estaba siendo un obstáculo para que China pudiera ponerse a la par de las potencias europeas, que eran vistas como el gran modelo a seguir, sino que ahora muchos de estos intelectuales van a considerar que la tradición es precisamente una fuente de renovación para el país, y sobre todo una especie de ancla moral que puede permitir al país no perderse en esa situación, digamos, de caos y de horror en la que se había hundido Europa. Sin embargo, vamos a tener otra parte de la intelectualidad china
que va a hacer justamente el paso contrario. Frente al maltrato, la humillación que había recibido China, muchos de estos intelectuales van a considerar que lo que había que hacer no era volver a la tradición, sino al contrario, pisar el acelerador de la modernización y de las reformas culturales, políticas y sociales. Esta tendencia de empuje, ¿no?, y de mayor impulso a la modernización va a estar sobre todo muy representada entre aquellos estudiantes que habían formado parte de ese movimiento del 4 de mayo. Entre ellos, de hecho, el propio Lu Xun, que es casi una de las principales figuras de ese movimiento del 4 de mayo, ¿no?, y de la nueva cultura. Si, nos fijamos un poco en cuáles eran las reivindicaciones de estos dos, de estas dos tendencias, en aquellos que apoyaban la tradición, vamos a ver sobre todo una preocupación por la pérdida de los referentes culturales, por la pérdida de todo ese acervo cultural milenario que China había acumulado durante toda su historia. Ellos veían que todo eso estaba en peligro con estas nuevas tendencias modernizadoras que habían surgido desde finales del siglo XIX. Hay una visión muy crítica por parte de estos pensadores hacia lo que es la idea de la modernidad, y va a haber sobre todo un intento de compaginarlas, modernidad y tradición. Es decir, no nos encontramos con un movimiento neotradicionalista que rechaza de plano por completo lo que sería la modernización, sino que va a considerar que son compatibles la modernización con mantener una serie de elementos de la propia tradición china, sobre todo en el plano de la ética. Es la época, por ejemplo, en la que surgen el Guoxue, los estudios nacionales, ¿no?, que es precisamente una especie de disciplina que se dedica, pues, al estudio de todo ese acervo cultural milenario. Surgen muchos debates sobre la esencia cultural, es decir, qué es lo que hace que China sea China, y se fundan muchísimas sociedades que tienen como objetivo precisamente el estudio de estas ideas, ¿no?, que van a surgir sobre todo ya a principios del siglo XX. Este movimiento neotradicional va a tener también consecuencias en lo político, porque ya más adelante, en el año 34, cuando el partido, el Kuomintang, ya liderado por Chiang Kai-shek, ha, consolidado su posición, han conseguido reunir de nuevo el poder militar en manos de un solo gobierno. Los señores de la guerra ya pasan a la historia, y eso ocurre en el año 26-27, ¿no? Se produce esa expedición al norte, que es la que consigue reunificar, por así decirlo, China. En el año 34, el Kuomintang lanza una campaña que se llama el Movimiento de la Nueva Vida, que era una campaña que tenía elementos, de promoción, por ejemplo, de la higiene pública, pero también de cuestiones éticas como, por ejemplo, el respeto a la jerarquía y este tipo de valores que se relacionaban con la tradición y que, por supuesto, le venían muy bien al partido gobernante en aquel momento, porque precisamente aseguraban, utilizando la tradición como barniz, conseguían también crear una idea de lealtad, a ese gobierno republicano. Y si nos movemos al otro sector, el de los partidarios del pisar el acelerador de la modernización, vamos a ver que muchos de esos intelectuales chinos que participan de esa idea de modernizadora son estudiantes que han estado durante bastante tiempo en el extranjero, que han vivido en el extranjero, que tienen experiencia en el exterior y que vienen con una serie de ideas de renovación que quieren aplicar a China. Para estos intelectuales, esa idea de la posibilidad de compaginar tradición y modernidad es imposible. Al contrario de los tradicionalistas,
muchos de estos intelectuales lo que consideran es que hay algo intrínseco en la propia tradición china, en la propia cultura china, que impide a China ponerse a la par de otros países. Por tanto, van a tener una visión muy negativa, muy pesimista de la tradición cultural del país y sobre todo, y esto es muy importante, luego también lo comentaremos cuando hablemos de un relato en concreto, pero hay que tener en cuenta que sobre todo esta crítica de la tradición que se produce en el movimiento del 4 de mayo está muy centrada sobre todo en la tradición confuciana, pero la tradición cultural de China es muchísimo más que confucianismo, a pesar de que el confucianismo ha tenido la hegemonía cultural prácticamente desde la dinastía Han, ¿no? La dinastía coetánea con lo que sería aquí el Imperio Romano. El confucianismo se convierte en ideología hegemónica en ese periodo, pero durante toda la historia de China ha habido también otras corrientes que de hecho muchas veces se oponían al confucianismo. Por tanto, es importante tener esto en cuenta porque tendemos a tener una visión muy monolítica de lo que es la tradición china, cuando lo cierto es que la tradición china, en el seno de toda esa, digamos, de todo ese acervo cultural milenario, hay muchísimas otras corrientes que se contradicen, que batallan entre ellas dialécticamente y que, bueno, pues por los azares de la historia, el confucianismo consiguió sobreponerse sobre el resto de corrientes, pero eso no, digamos, no hace que el resto de corrientes desaparecieran o no existieran. Luego lo comentaremos. Esa crítica a la tradición confuciana va a materializarse en lo que se llamó el movimiento de la nueva cultura, que es un movimiento que precisamente busca crear, como su propio nombre indica, una nueva cultura que sea capaz de poner a China en los raíles de la modernización de ese contexto, ¿no? del siglo XX. Es importante tener en cuenta que hay dos elementos que para los pensadores de este movimiento de la nueva cultura van a ser fundamentales, que son la democracia y la ciencia. Este binomio va a ser, digamos, como un poco el fetiche de muchísimos de los intelectuales de este movimiento del 4 de mayo y de la nueva cultura. Y es interesante ver porque esa viñeta que tenéis ahí, que es de la época, con los dos personajes con esas pancartas, en la primera pone Te Xiansheng, que significa señor Te, y Sai Xiansheng, que significa señor Sai. Te es la abreviatura de Temo Kalaxi. Temo Kalaxi es la manera en que se tradujo en aquel momento la palabra democracia, para que veamos también un poco cómo, hasta qué punto este tipo de ideas son tan novedosas en el contexto intelectual que incluso la traducción, la manera de traducir esas ideas todavía está, digamos, en proceso de fraguarse. Hoy en día en chino la palabra democracia es minchu, ¿no? Hay otro término, digamos, que ya se ha consensuado. Pero en esta época todavía esos términos resultan novedosos y no han encontrado una traducción fija. Lo mismo ocurre con el término ciencia, ¿no? Que actualmente en chino se dice Keshue, pero en este momento se traduce literalmente del inglés como science, ¿no? Es una traducción fonética. El símbolo de este movimiento de la nueva cultura, que ha quedado un poco, digamos, en el relato histórico, va a ser una revista que se empieza a publicar en el año 1915, la revista Nueva Juventud, que se va a convertir un poco como en el bastión de este movimiento y de estas ideas de renovación cultural. Hay muchísimos elementos, digamos, dentro de estas iniciativas de renovación cultural, pero yo destacaría sobre todo, para lo que a nosotros nos interesa, dos aspectos sobre todo. El primero va a ser la reivindicación de la literatura como herramienta de cambio social y cultural. Esto es algo que de hecho ya venía de bastante antes, desde finales de la dinastía Qing, cuando la literatura, por ejemplo, autores como Liang Qichao, al que he mencionado antes, uno de los principales reformistas,
defienden que la literatura tiene que jugar, la literatura de ficción, tiene que jugar un papel didáctico, pedagógico, ¿no? Hay que educar al pueblo, a la población, a través de la literatura de ficción. Esto es importante porque en la tradición confuciana, precisamente, la literatura de ficción tenía muy mala fama. Era vista como una cosa a la que se dedicaba gente que no tenía mucha valía intelectual. De hecho, la palabra ficción en chino, o novela, es xiaoshuo, que significa como pequeño decir, que de hecho originalmente es un término peyorativo, es como una cosa nimia que no merece mucho la pena, ¿no? En esta época vamos a ver precisamente un giro en este sentido. Los intelectuales, y sobre todo estos intelectuales del 4 de mayo, van a reivindicar el poder de la ficción como herramienta de cambio y de transformación social. Y por otra parte, la renovación del propio idioma chino. A veces resulta hacernos una idea, es difícil hacernos una idea clara de lo radical que era esta propuesta de cambio del idioma. Estamos hablando de, en muchos casos, cambiar incluso las estructuras sintácticas de la lengua china para, en algunos casos, adaptarla a lo que era la sintaxis de las lenguas europeas. Lo que hoy conocemos como el Putonghua, ¿no? el chino moderno, el chino mandarín, tiene en muchos casos elementos que tienen que ver, que proceden de estas iniciativas de reforma. Hay elementos gramaticales, elementos sintácticos y, por ejemplo, elementos también que tienen que ver con la escritura. La simplificación de los caracteres, ¿no? Que hoy, por ejemplo, si estudiamos el chino que podemos estudiar, por ejemplo, en el Instituto Confucio, utilizamos los caracteres simplificados que empiezan a plantearse precisamente a partir de esta época. La simplificación de los caracteres como una manera precisamente de facilitar la escritura para facilitar la alfabetización de la población. Aquí os pongo, de hecho, pues claro, la simplificación de los caracteres fue como una idea de un primer paso hacia una progresiva latinización de la lengua china, de la escritura de la lengua china. Aquí tenéis, por ejemplo, textos de una de esas propuestas de romanización de la lengua china, que de hecho estuvo bastante en boga, sobre todo entre los revolucionarios, ¿no? Por ejemplo, cuando después de la fundación del Partido Comunista, las zonas que controla el Partido Comunista, como el Soviet de Jiangxi, en muchas de esas zonas se va a empezar a intentar promover esta versión latinizada de la escritura china, que para los que habéis estudiado chino, como veis, no se corresponde exactamente con el pinyin, que es el sistema oficial actual, ¿no? Pero era un sistema, digamos, embrionario de romanización de la escritura china. Uno de los principales proponentes de este tipo de reformas, que es Chen Xuantong, al que tenéis ahí su nombre, lo tenéis ahí. Él abogaba, por ejemplo, por acabar completamente con los caracteres, precisamente porque consideraban que el tiempo de aprendizaje de los caracteres quitaba tiempo a los chinos para aprender otro tipo de conocimientos prácticos. Hasta este punto, fijaos, llegaba el desprecio, ¿no? La crítica que tenían muchos intelectuales del 4 de mayo hacia la propia, hacia determinados elementos de la tradición china. Hay que tener en cuenta también que en esta época existen teorías gramaticales que tienen un componente, incluso podríamos decir que es racista. Hay algunas ideas de lingüistas europeos que hablan de una supuesta superioridad de las lenguas europeas para el pensamiento racional, el pensamiento lógico, y de hecho hay algunos intelectuales chinos que incluso llegan a asumir este discurso y que lo proyectan sobre la lengua china y consideran que precisamente la lengua china necesita en algunos aspectos copiar la racionalidad de la supuesta racionalidad de las lenguas europeas para poder ponerse a la par. En este sentido, ¿no?, en lo que tiene que ver con la renovación de la lengua, una de las figuras más importantes va a ser este señor que tenéis aquí, Hu Shi,
que es uno de los principales promotores de la reforma de la lengua y sobre todo del uso de la lengua vernácula. La lengua vernácula, el paehua, sería el chino que hablaban sobre todo la gente. Pues cuando tú ibas a comprar el pan no en este caso, cuando ibas a comprar un mantou, por ejemplo, en un mercado, la lengua que utilizarías normalmente sería el paehua, ¿no? Que es la lengua vernácula que hablaba la gente, en oposición al wenyen, que era la lengua que utilizaban los intelectuales, los letrados, los altos funcionarios, la gente de cultura. Era una lengua que, digamos, había ido formándose durante los siglos de historia de China, y era una lengua que había llegado a tal punto de codificación que era incomprensible para la mayoría de la población. Solo la entendían la gente que estaba precisamente, que formaba parte de esa élite intelectual, ¿no? Y era casi como una especie de muro, de pantalla, que dejaba fuera de la producción textual del país a la gran mayoría de la población. Por eso, los intelectuales de esta época, del 4 de mayo, van a reivindicar que la literatura se empieza a escribir en lengua vernácula, para que la entienda más gente, para que no se quede únicamente en el círculo cerrado de los intelectuales y de los letrados. Es un intento de democratizar la lengua china, de democratizar la literatura. Hay un cuento que está en esta obra que tenemos aquí, es la primera colección de relatos que publica Lu Xun. De hecho, el primer relato que forma parte de esta antología se publica en esa revista Nueva Juventud que acabo de mencionar en el año 1918, y es precisamente un símbolo de este cambio de paradigma entre dos modelos de lengua. En las traducciones normalmente no se ve tan claro, pero si vamos al texto original, hay un inicio, el relato se llama Diario de un loco, y hay una especie de introducción que está escrita por una persona supuestamente cuerda, que está escrita en wenyen, en la lengua clásica, mientras que el resto del relato, escrito por el loco, que es propiamente el diario del loco, está escrito en lengua vernácula, en paehua. Y es precisamente una manera que tuvo Lu Xun de, digamos, relacionar la lengua vernácula con los locos que en realidad no están locos, ¿no? Porque el relato, de hecho, también como que da un vuelco a la idea de locura y de, digamos, de locura y de cordura, ¿no? Un poco al estilo del Quijote, ¿no? Cuando uno lee el Quijote se da cuenta de que, en realidad, el Quijote, en cierta manera, es más cuerdo que el resto de la gente supuestamente cuerda, ¿no? Un poco ocurre lo mismo en este relato de Lu Xun, ¿no? Por eso, los cuerdos, que en realidad son los locos, hablan wenyen, mientras que el loco, que en realidad es el que ve claro la situación del país, habla en paehua, o escribe en paehua. Comentar simplemente, para hablar a partir de ahora propiamente del autor que nos trae aquí, de Lu Xun. Es un autor que nace en el seno de una familia de letrados, es decir, es un autor que crece, vive imbuido en toda esta cultura tradicional que luego va a resultar tan criticable para él mismo, ¿no? Y para muchos de estos intelectuales del 4 de mayo. Es, por tanto, un autor que conoce muy bien esa tradición a la que luego se va a dedicar a criticar, ¿no? Hay muchos detalles que nos dan una idea de por qué Lu Xun tenía esta visión tan negativa de la cultura tradicional y sobre todo de la cultura confuciana, ¿no? Un hecho importante que marca su vida va a ser la muerte de su padre, si no recuerdo mal, en el año 1896. El padre muere por un tratamiento médico, digamos, basado en lo que era la medicina tradicional, y que, bueno, ocasiona finalmente que el padre fallezca, y esto hace que el propio Lu Xun tenga una visión muy negativa de lo que era, digamos, ese
esa tradición, incluso en lo que respecta a la medicina. Esto va a hacer que Lusún se decida, de hecho, a estudiar medicina, que abandone completamente los estudios tradicionales y se dedique al estudio de la medicina occidental, entre comillas, además de estudiar pues lenguas como por ejemplo estudia alemán, estudia inglés también en algunos de estos centros que ya habían abierto los extranjeros en algunas zonas del país, ¿no? Esto también va a llevar a Lusún en un momento dado a viajar a Japón, y en Japón durante el final de una de las clases a las que él asiste, como estudiante de medicina, estamos en la época en la que Japón ya ha empezado a expandirse por Asia Oriental, y al final de las clases, es algo que Lusún de hecho cuenta en el prólogo a esta obra, Gritos, que se llama la colección, él cuenta cómo al final de las clases proyectaban diapositivas de noticias, ¿no?, de la actualidad de la guerra en Asia, en el continente asiático. Y Lusún recuerda que una de las imágenes que proyectaron era precisamente la ejecución en Manchuria de un prisionero chino por parte del ejército japonés. Y Lusún rememora en ese prólogo la indignación que él sintió cuando vio que alrededor de esa escena, de esa ejecución, había conciudadanos chinos, compatriotas, que estaban asistiendo de manera muy pasiva a la ejecución de un compatriota. Esto, digamos que Lusún, como él rememora, le hace tomar conciencia de que los chinos en aquel momento necesitan también una renovación espiritual, ¿no?, como él dice. Y eso lo lleva a él a abandonar el estudio de la medicina y a dedicarse al cultivo de la literatura, precisamente como una herramienta para cambiar la mentalidad de sus compatriotas. El resultado, digamos, de muchas de esas disquisiciones, ¿no?, de esa visión crítica que Lusún tiene de la propia tradición del país, incluso de la mentalidad china, va a quedar reflejada perfectamente en esta obra que comentábamos antes, ¿no?, en Gritos, donde vuelca, digamos, toda esa visión tan negativa, ¿no?, y pesimista que él tiene de China como nación y de los chinos como pueblo, pero siempre, digamos, con un atisbo de esperanza, ¿no?, la esperanza de que en algún momento las cosas puedan cambiar. Bueno, por cuestión de tiempo, si os parece, pasamos a comentar directamente, os paso a comentar también sobre la obra que nos ocupa, porque la mayoría de las crónicas o de los estudios que existen sobre la obra de Lusún tienen mucho que ver sobre todo con esta obra que tenemos aquí, con Gritos, y sin embargo la obra que hemos leído es casi considerada una especie de obra menor dentro de la producción literaria de Lusún. Por suerte tenemos una traducción al español, que digo suerte sobre todo porque hay casi siempre tendencia a traducir las grandes obras del canon, ¿no? Y es una fortuna que contemos precisamente con una traducción de una obra tan importante, pero que normalmente no tiene tanta consideración. La traducción que habéis leído, como comentaba también al principio el profesor Llanos, es de Laureano Ramírez, se publicó en el año 2001, y Laureano Ramírez que obtuvo, hasta hace poco era el único traductor de lengua china que había obtenido el Premio Nacional de Traducción. Hace, creo, un año o dos también se lo dieron a Nelén Suárez, ¿no?, ya el segundo Premio Nacional de Traducción con el chino. Y bueno, no sé si en la lectura, ¿qué os ha parecido el libro? ¿Ha sido fácil de leer? ¿Sí? Hay algunos de los relatos que son un poco más enrevesados, yo creo, por ejemplo, creo que marcaría la historia de los georretrados, así me resultaba todo como muy confuso, ¿no? Otras sí son más, pues, fantasía y simplemente
Sí, claro, el de Historia del Bosque de los Letrados es una obra bastante más, digamos, llena de referencias que a veces son muy, muy oscuras, ¿no? Es una obra que necesita además muchísimo más aparato crítico para entenderla propiamente, ¿no? Está claro, a fin de cuentas, estamos hablando de relatos folclóricos, ¿no? En muchos casos, y que, bueno, tienen digamos, un hilo narrativo bastante reconocible y bastante fácil de entender, ¿no? Laureano Ramírez, además el traductor, consigue transmitir también, supongo que lo habréis notado, ¿no? Ese estilo un poco, digamos, casi que huele en ocasiones como un poco a naftalina, ¿no? Pero que está muy bien conseguido, porque consigue reproducir lo que sería el estilo literario de esa época, ¿no? De lo que sería la época de Lu Xun, y además estamos hablando de obras tradicionales, ¿no? Que a fin de cuentas pertenecen a la tradición clásica del país, a la mitología clásica, y por tanto creo que está muy bien conseguido también ese tono, ¿no? Como de un español, pero que suena un poco antiguo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Manuel, por esa contextualización histórica interesante. Me habría gustado que mis alumnos de la universidad estuvieran aquí para esa presentación tan magistral y tan clara, ¿no? Para demostrar cómo China en este momento está, digamos, buscando una identidad entre la modernidad, el pasado, diferentes visiones de modernidades y la importancia de digamos, ese contexto para, creo que, entender esas historias, ¿no? que se llaman ¿no? contar nuevo de historias viejas, ¿no? que está jugando en el mismo título, ¿no? con nuevo y viejo, ¿no? de contar, dar una nueva visión a algo que es antiguo, ¿no? Es como ya el mismo título. Y bueno, ahora, después de haber llenado la cabeza con tantas nuevas ideas y a ver dónde os habéis quedado un poco para compartir la impresión de la lectura. Entonces abrimos aquí para preguntas, comentarios, compartir impresiones y sobre vuestras lecturas de estos 8 cuentos. ¿Quién quiere romper el hielo? Yo quería preguntaros una cosa sobre la manera en que lo habéis leído. ¿Habéis leído directamente los relatos de Lu Xun o habéis leído primero, por ejemplo, el relato original en el que está basado, que aparece al final? Sí. Claro. No, porque yo creo que los nuevos que se escriben son una especie de una recreación de los antiguos, pero a la contra. Porque casi todos son sátiras o son burlas. Yo no veo una renovación de los cuentos. A mí el aspecto satírico es tremendo. Muchos de los cuentos son... Este cuento, por ejemplo, de los recogedores de lechos, el final es terrorífico. De héroes pasan a tontos. Totalmente. Exacto. Sí, exacto. Lo que hace Lu Xun es precisamente revertir, ¿no? Todos esos modelos de venerabilidad, de ejemplaridad ética, ¿no? que suponen todos estos personajes dentro de la tradición confuciana, sobre todo. Lu Xun los convierte casi en unos espantajos, ¿no? En muchos casos. ¿Ha habido algún relato que os haya resultado especialmente difícil de entender? Ahora me lo pongo a pensar, y es como que un resultado tan duro que
atiende y me acuerdo muy bien de, ¿sabes? Perdona, no he oído. ¿Qué? No, pues que como me resultó tan complicado de entender, no podría hacerte ningún relato pequeñito de que iba la historia. No podrías como reformular el argumento, ¿no? Claro, el de los recogedores del hecho, ¿verdad? Que es el al que te refieres. Sí, más o menos pues, protesta, ¿no? Contra estos dos ancianos, ¿no? No saben muy bien dónde están, pero poco a poco se enteran de su historia, ¿no? Cómo protestan cuando ven que un poco se discuten las tradiciones por lo de funeral ese, ¿no? Entonces le dicen que eso, que ellos les parece tan mal que no quieren comer la comida de este país y se empiezan a decir que se come. Claro, y al final que dicen, los estos son del país, entonces claro. si no queréis os vais a tener que morir de hambre. Y efectivamente es la opción que toman, ¿no? Llevan hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pero aquí es curioso también, ¿no? ¿Quién les hace ver esa obviedad? Porque se dan cuenta ellos mismos de que, vaya, estamos comiendo las hierbas del país que pertenecen también, de hecho, al rey, ¿no? No sé si recordáis quién es la persona que les hace ver esa obviedad, digamos. Como alguien así del pueblo, ¿no? No sé si un campesino. Exacto, es una sirvienta, una criada de la casa de un gran señor, ¿no? Esto es algo que, no sé si lo habéis notado también en muchos de los relatos, casi todos los personajes de letrados que aparecen en los relatos, todo el rato están vanagloriándose de lo mucho que saben, de lo importante que son, despreciando, ¿no? En muchos casos al pueblo. Estos son unos analfabetos, no se enteran de nada, no saben nada, dejarnos a nosotros, ¿no? Que nosotros somos los que sabemos, los que tenemos cultura, los que hemos leído muchos libros, y nosotros tenemos que saber, no sabemos los libros confucianos de memoria, y nosotros sabemos perfectamente de qué va la historia, ¿no? Y vosotros no tenéis ni idea, ¿no? Y sin embargo, en muchos casos hay varios puntos, ¿no? Varios momentos en varios relatos donde digamos, este pueblo llano muestra más sentido común, ¿no? O más capacidad, ¿no? De clarividencia que esos letrados tan grandiosos ellos, ¿no? y tan cultos y tan elevados, ¿no? Pasa varias veces en el de las inundaciones, ¿no? ¿En el de las? En las inundaciones. Exacto. ¿No? Ahí pasa varias veces, ¿no? Que le piden que le digan las comidas, claro. ¿no? Sí, eso me recordaba un poco así a algo, como decías tú, de cosas de Quijote, ¿no? De realidad del conocimiento establecido, ¿no? Y como es de sabio el que tiene los pies en la tierra, ¿no? No. Como veis, bueno, la visión que tiene Lu Xun de estos letrados, ¿no? Es absolutamente negativa, ¿no? No se salva ni uno, ¿no? En ningún momento. Yo leí hace mucho tiempo de historias viejas, ya no me acuerdo, sí, pero cuando hablabas, al hilo de lo que mencionabas, de cómo el pueblo tendría el saber, ¿no? Parecería mejor que los letrados. Recordé la verdadera historia de Q, que en realidad muestra las características, ¿no? del pueblo chino como muy ligada al poco saber, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta sería cómo jugaría Lu Xun con esas cosas que son como contrapuestas, ¿no? Porque por un lado tendría la sabiduría del pueblo llano, y como en otro texto es capaz de, digamos, vilipendiar prácticamente, ¿no? A lo que sería ese saber popular, ¿no? En Q es terrible como nuestro
la tradición, con cantidad de supersticiones. Claro, aquí, y esto quizás es una percepción mía, ¿no? Pero yo creo que para Lusún, precisamente el hecho de que el pueblo pueda tener estos atisbos de superstición, de ignorancia, se deben precisamente a ese, ¿no?, ese sistema ideológico confuciano que ha tenido la hegemonía durante tantos siglos de dominio imperial y que lo que buscaba era precisamente mantener al pueblo en esa situación de ignorancia, ¿no? Como habíamos comentado antes, incluso el pueblo no podía ni leer ni entender lo que estaban escribiendo los letrados en su burbuja, ¿no? Porque estaba escrito en una lengua que estaba completamente separada de lo que hablaba la gente del pueblo llano, ¿no? Por tanto, claro, Lusún lo que critica sobre todo es ese sistema ideológico que ha hecho que el pueblo al final acabe sumido en esa situación de postración intelectual, ¿no? Pues esa incapacidad ¿no?, de ver más allá, de creencia en las supersticiones. Por tanto, es más bien culpa también en este caso de los letrados. Pero si puedo intervenir ahí, porque yo creo que si se lee en el primer cuento, en lo que esta divinidad, personaje, Nuwa, construye el cosmos, ¿no? o crea los seres humanos, que son, digamos, seres humanos creados sin una ideología, porque son creados en ese momento. La representación de esos seres humanos tampoco es particularmente atractivo, ¿no? Yo creo que Lusún, hay algo, mi impresión leer esas historias me dejaron todos con un sabor bastante desagradable, ¿no? Porque son, sí, una sensación, porque en el fondo es no hay nadie o nada que se quiera un poco, que podría ser atractivo o que podría ser, digamos, positivo o un modelo de identificación, ni no digamos en esos letrados ni en el pueblo llano. Es como yo lo he encontrado muy, no sé, en inglés existe la palabra bleak, ¿no? Es como una visión, bueno, no hay solución. A mí me resulta, sí, una lectura de decir, bueno, y leo esto, ¿no?, en lo que se satiriza todo, se muestra todo, y ¿dónde nos deja? Nos deja en un lugar, ¿no?, hacia dónde voy, hacia aquí. Eso es mi impresión un poquito para decir, bueno, yo creo que a esa parte de Lusún que critica los confucianos, pero yo creo que hay un peligro si me enfoco solamente en una parte de la crítica y no veo la imagen total de esa, no sé, quiero decir, una cierta negatividad, y yo acabo un poco lo que ocurrió con Lusún, ¿no?, que es decir, que fue un escritor apropiado hasta cierto punto, ¿no?, por Mao, ¿no?, y la lectura maoísta, ¿no?, pero yo creo que su crítica es más fundamental. No sé si ¿qué tú piensas sobre esta impresión? Lusún era muy digamos, muy pesimista, o, bueno, se podría decir que lo de Lusún era una especie de esperanza sin optimismo, ¿no?, utilizando esto que dice, creo que era Terry Eagleton, ¿no?, el que hablaba de esperanza sin optimismo. También en el prólogo a esa colección de relatos, Lusún utiliza una metáfora que es la de la casa de hierro.
Lu Xun, cuando empieza a escribir, está sumido absolutamente en la desesperación más absoluta, lo ve todo mal, no ve ninguna salvación, y va a ser su amigo Qian Xuantong, al que mencionaba antes, el que en cierta manera lo obliga a que se ponga a escribir y a que escriba ese relato del diario del loco. Pero Lu Xun lo hace un poco a regañadientes, ¿no? Y como Lu Xun dice con esa metáfora, dice, es como si yo llego a una casa de hierro donde hay un montón de gente durmiendo, la casa es de hierro, el aire se va a agotar y tarde o temprano esas personas van a morir asfixiadas, ¿no? Dice, ¿qué sentido tiene que yo entre a esa casa y grite para despertar a la gente cuando no hay salida, ¿no? Porque tarde o temprano van a morir asfixiados? ¿Qué sentido tiene que yo los haga despertar si al final lo que van a hacer es ser conscientes de su propia aniquilación? Pues mejor los dejo dormidos y así no se enteran de su aniquilación. Es un poco la visión que tiene Lu Xun de que al final no merece la pena porque el pueblo chino, en cierta manera, él consideraba que estaba abocado a hundirse. Pero al final siempre hay como ese resquicio de esperanza que siempre se cuela, y que hace que Lu Xun vea en algunos momentos pues la posibilidad de al menos conseguir algo, un pequeño cambio en la gente, ¿no? Por eso es por lo que él luego se anima finalmente a escribir estos relatos, ¿no? Hay una especie de actitud contradictoria en Lu Xun, por eso, porque él pasa de ese pequeño resquicio de esperanza, pasa a la negatividad más absoluta, ¿no? Es una figura intelectualmente muy contradictoria, y yo creo que aquí también se observa, ¿no? En algunos casos con, por ejemplo, el tratamiento que da. No sé si, y ya esto os lo pregunto directamente, ¿creéis que todos los relatos que aparecen aquí, todos los personajes, los protagonistas son, digamos, representados de manera negativa? ¿Todos esos grandes personajes de la antigüedad que aparecen en estos relatos? El que luego llega a ser emperador, en las inundaciones, es como una cosa que a él es su manera de actuar, ¿no? Y la representa como algo positivo, ¿no? Que él se va desde la corte y eso porque lo que quiere de verdad es conseguir un resultado que sea bueno para el pueblo, ¿no? Y una historia a la religión sobre lo sigue. Y luego otro que también es un poco parecido es el de contra la guerra, ¿no? También, ¿no? Pues a través de una serie de ardides y de, ¿no? De entrar en un juego, y que pienso que un poco como pasa ahora con lo de las potencias nucleares, ¿no? Una con otra, si empieza uno, va a ser malo para el otro, ¿no? Básicamente lo de la destrucción mutua. ¿A que sí? Si tú lo haces, yo me vengo. Claro, es una forma de presentar, digamos, una situación en la que, digamos, puede haber una salvación, en cierta manera, ¿no? Ese segundo relato que has mencionado, de hecho, el de Contra la Guerra, el protagonista de ese relato, que es Mozi, que es un filósofo, un pensador chino, que además estaba intelectualmente enfrentado con los confucianos. Lo habréis visto en el relato, ¿no? Que de hecho Mozi en algún momento dice: vosotros los confucianos, a ver si encuentro exactamente lo que decía. De los confucianos habláis mucho y hacéis poco, ¿no? Algo así, como tenéis mucha palabrería, pero luego a la hora de la verdad no tomáis decisiones para solucionar las cosas de verdad, ¿no? De hecho, el retrato que hace de Mozi, ¿diríais que es un retrato negativo o salvable? Claro, de hecho, yo creo que probablemente es el único personaje histórico que aparece aquí, ¿no? De los grandes personajes históricos, que aparece reflejado de una manera, o que hace un retrato, digamos, casi como algo ejemplar, ¿no? Sí, el pensamiento de verdad es algo que sí que se podría
Claro. Que además el hombre, ¿no?, se pega esa caminata, ¿no?, para ir a detener el ataque, ¿no?, de un reino contra el otro, como que se sacrifica, ¿no?, para parar la guerra, ¿no? Pero es como un personaje, en este caso sí que es un modelo positivo, ¿no?, podríamos decir. Aquí viene un poco lo que os decía de que hay elementos de la tradición que Lu Xun y otros pensadores de su órbita, ¿no?, del 4 de mayo, sí que salvaban. No se trataba de, digamos, de dejarlo todo, ¿no?, y de tirarlo todo a la basura, sino que Lu Xun considera que hay elementos de la tradición, como por ejemplo el pensamiento de Mozi, donde sí que había elementos que podían servir, que formaban parte de la tradición intelectual china y que podían servir de, digamos, como una especie de puntas de la que tirar y con la que buscar una nueva manera de entender digamos, la sociedad china, ¿no? Y el moísmo, que es digamos, ese sistema filosófico de Mozi, de este pensador, va a ser uno de esos modelos positivos. Pues ese relato precisamente a mí, por ejemplo, también era el que más me costaba digamos, de entender cuál era el trasfondo de esa historia. Estas capas, estos relatos, digamos que son como cebollas en muchos casos. Hay muchísimas capas. Digamos, hay una lectura primera que tú puedes hacer, que es la de relacionándolo con el mito, ¿no?, o la historia mitológica en la que se inspira. Hay otra parte que podría relacionarse con estas ideas del movimiento del 4 de mayo, de la crítica a la tradición, y luego hay una capa mucho más profunda y a mi modo de ver, también bastante más difícil de percibir, que tiene mucho que ver con el contexto histórico inmediato en el que Lu Xun está escribiendo ese relato. Una cosa que no había comentado antes es que, como os dije, los relatos se escriben de manera intermitente durante, como veis, todo ese lapso de tiempo. Por tanto, claro, es como que tiene ataques de creatividad, ¿no?, y se pone a escribirlos, pero luego pasan muchos años sin escribir, ¿no?, sin elaborar ningún relato de este tipo. El primero lo escribe en el año 22. Dos relatos que escribe en el 26, uno de ellos es el que tú mencionas, ¿no?, que es el de la forja de la espada y la huida hacia la luna, que a mi modo de ver son los que cuesta un poco más relacionar con el contexto histórico de ese momento. Y luego, como veis, el de Contra la guerra en el 34 y en el 35, poco antes de morir, cuando escribe de un tirón los 4 últimos relatos. Este relato que comentas en concreto, como decimos, lo escribe en el 26, que es ya la época en la que el Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, comienza a controlar el territorio, como habíamos dicho, ¿no?, con esta expedición del norte que consiguen quitar de en medio a los señores de la guerra, ¿no? Y el Kuomintang, y Chiang Kai-shek en concreto, comienza a convertirse en la figura central que aglutina el poder en China, ¿no?, y que puede llevar a cabo todo ese proceso de revolución que se había iniciado en el año 1911. Una de las interpretaciones que se han hecho de este relato tiene que ver con esto, precisamente. Como habéis visto, en el relato aparecen dos personajes, ¿no?, el hijo, ¿no?, ese joven que tiene que vengar la muerte de su padre, pero que la madre ve que, este hijo mío no lo veo yo vengando la muerte de su padre, porque, ¿no?, en la escena que aparece al principio de la rata, no sé si la recordáis, ¿verdad? Como, me da pena, pero
qué asco, ¿no? Uy, pero qué pena, ¿no? Es como, es demasiado sensible como para poder llevar a cabo una venganza, ¿no? Y luego está ese personaje, ese otro personaje con el que se encuentra, ¿no? Y que luego, digamos que es el que efectivamente lleva la espada al rey y consigue decapitar al rey también y llevar a cabo la venganza, que es ese personaje que aparece como descrito como un personaje negro. Y aquí entramos ya en cuestiones muy, digamos, muy secretas, por eso os decía lo de que teníamos casi como que hacer unas interpretaciones y unas, ¿no? Como si fueran claves que descifrar, porque según algunos académicos, el joven representaría una de las sociedades que había contribuido al derrocamiento de la dinastía Qing, que era la sociedad liderada por Zhang Taiyan, que era el maestro, digamos, o uno de los referentes intelectuales de Lu Xun. Mientras que este personaje que aparece reflejado como una persona negra, ¿no? Como un señor negro, aparece como una representación de lo que sería la sociedad Tongmenghui, que era la sociedad embrión del Kuomintang, de ese partido que luego consigue hacerse con el poder. ¿Cómo justifican esta interpretación? Con los caracteres de los nombres. Si nosotros miramos, por ejemplo, de hecho, la palabra negro, ¿no? Cuando se habla de esa persona, que es Hei en chino, si miramos el carácter tradicional, la versión tradicional del carácter Tang, que significa partido, el carácter de negro está dentro del carácter de partido. A Lu Xun le gustaba mucho juguetear con este tipo de claves con los caracteres. Me gustaría enseñar una cosa. La versión esa compleja del Tang o partido, el color ese negro significaba, según he leído, un tatuaje. Un tatuaje que se hace de podía ser, ¿no? El origen del carácter. Básicamente, no sé, se me ocurre como, yo qué sé, creo que hay algunas pandillas que tienen algunos tatuajes, que se hacen algunos tatuajes de los miembros para identificarse entre sí. Con ese, sí, podría ser una de las interpretaciones, ¿no? Sí, no sé, quiero poner una analogía, tipo. En este caso, que ya en aquellos tiempos las pandillas chinas se hicieran tatuajes. No, tienes una analogía. claro. Igual que se dijo, por ejemplo, que en las pandillas rusos en Ucrania se pintaban las tetas, las V's y las O's como signos visuales para identificarse entre sí y así evitar la confusión. Claro, aquí la interpretación que han dado estos académicos es relacionar eso, ¿no? Ese carácter de negro, como se supone que es la persona que ayuda al protagonista a vengar la muerte de su padre, con el partido, el Kuomintang, ¿no? Que es el partido en el que luego se convierte esa sociedad de Tongmenghui, ¿no? La interpretación que se ha dado es que ese relato en concreto es una crítica al Tongmenghui, que luego es el Kuomintang, por haberse llevado todo el mérito del derrocamiento de la dinastía Qing. Dice, claro, al final es el que resulta que consigue matar al rey, lleva a cabo la venganza, pero en origen la lucha, por ejemplo, ¿no? La lucha que se produce en ese caldero de agua caliente, ¿no? Implica a los dos, ¿no? Tanto el joven como el otro personaje, los dos están luchando contra el rey y son los dos los que consiguen vencer al rey, ¿no? Y sin embargo, luego la historia oficial, ¿no? Va a ser el Kuomintang el que se lleve el mérito, ¿no? La sociedad Tongmenghui, la que se lleve el mérito de haber acabado con el sistema imperial, ¿no? Esta es una lectura que, como veis, es bastante obtusa del significado de este relato. Sí, a mí me resulta decir, bueno, esa literatura que tiene tanta relación con el contexto histórico, ¿no? Y cuando Lu Xun escribe en la introducción que hundirse en el abismo de la chocarrería
es el enemigo de la creación literaria. Bueno, primero tenía que mirar el significado de la palabra chocarrería, porque bueno, no ser nativo, ¿no? Intentando, bueno, sarcasmo y algo así que, bueno, el sarcasmo que se relaciona hasta cierto punto con el contexto histórico, esa lectura alegórica. Bueno, Lu Xun parecía que lo vea casi antiliterario, ¿no? Y me pregunto, ¿es esta una obra que es solamente interesante por esta relación con, o como un comentario sobre las situaciones históricas? O así quizás suena muy naif, ¿no? Que hay un valor literario, ¿no? en sí mismo, por sí mismo, ¿no? Cuando él, por ejemplo, habla en la introducción también, Lu Xun, que en el primer cuento él quería dar como una visión freudiana de la creación, ¿no? Y relacionado esto con, ¿no? el pasado, ¿no? Que es un poco quizás, no es como un propósito satírico, quizás más intelectual, creativo. ¿Dónde sitúas eso? ¿Es solamente, bueno, una obra que nos puede interesar para acceder el tiempo, ¿no? y lo que tenemos que descifrar a través, ¿no? de referencias como ese tipo? ¿O hay algo que un valor, ¿no? O ¿dónde lo verías tú, el valor, ¿no? literaria, ¿no? Un poco de esa obra. Yo respondería también preguntándoos, ¿habéis disfrutado de la obra a pesar de, por ejemplo, este relato que acabamos de comentar, ¿no? Pues, en principio, claro, si no conoces la historia de trasfondo, ¿no? Esta interpretación tan académica, ¿no? ¿Eso os ha impedido disfrutar de los relatos? No, ¿no? Más o menos, pues, leyendo, ¿no? el mito en el que está basado, luego tú puedes observar también, ¿no? Esos puntos de humor, por ejemplo, ¿no? Que hay momentos muy divertidos, ¿no? En los que Lu Xun era bastante gracioso cuando quería, ¿no? Siempre era muy pesimista, pero luego también tenía estos puntos de humor muy, muy brillantes, ¿no? Yo creo que el traductor también hace una cosa muy buena, tanto en su introducción como luego, digamos, a la hora de traducir los relatos, que es, yo creo que consigue un equilibrio maravilloso y perfecto entre mostrar cuáles son, digamos, los referentes culturales que hay detrás, ¿no? Añadiéndote los relatos, los mitos originales, pero al mismo tiempo eso no te impide poder leer los relatos, digamos, extrayéndoles un valor universalizable, que podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, él comenta ese primer relato que habíamos mencionado antes, el de Niu Hua, ¿no? La creación, la compostura del cielo. Claro, ese relato lo podemos mencionar también como un ejemplo de lo que sería una visión pesimista de la humanidad. O sea, más allá de la humanidad en su concretización en China, ¿no? Una cosa que hace, por ejemplo, Laureano Ramírez en su introducción es plantear ese relato como una reflexión general sobre la humanidad, ¿no? Sobre una visión muy pesimista del género humano. La tendencia que tiene el género humano a crear divisiones, ¿no? Por ejemplo, hay un momento, no sé si lo recordáis, en que una de esas figuras que brotan de esos pegotes de barro, aparecen vestidas algunas de esas figuras con una especie de vestimenta que ya los distingue del resto de los pegotes de barro, ¿no? La tendencia del ser humano a crear diferencias, a crear clases, a crear desigualdades, ¿no? Claro, esto es un elemento, ¿no? Que Laureano pone en primera línea de la interpretación del relato y que es perfectamente universal, ¿no? Para el que no necesitamos estar refiriéndonos específicamente al contexto chino del momento, sino que es algo que incluso con lo que podemos vincularnos hoy en día, ¿no? También. O sea, yo creo que son relatos en los que podemos encontrar muchos de estos elementos digamos, de reflexiones que tienen más que ver con el ser humano, con la manera en que funciona la sociedad. Las desigualdades, a mí me parece, claro, Lu Xun es un autor muy sensible
a las injusticias sociales. Y yo creo que están llenos estos relatos, ¿no?, de reflexiones y de críticas contra los sistemas ideológicos y políticos que favorecen la construcción de estas desigualdades sociales. ¿Algunos comentarios más? Sí, ahí, Alberto. Bueno, yo quería escuchar un poco más tu opinión. La verdad es que mientras hablaba estaba tratando de hacer memoria. Tengo la impresión de que yo siempre había leído a Lusun las otras obras, Mañana, Martin, todas estas, como una... encuentra lo viejo, lo antiguo, lo carga en lo contemporáneo, y la crítica está ahí. De repente, te estaba escuchando y en estas historias parece que vuelve a un momento legendario, mitológico. Entonces yo me preguntaba por qué de repente volverse tan atrás, y pensé, bueno, a medida que se acerca al final de la vida, quizá el margen de esa esperanza que tenía se le agota y bueno, y vuelve más atrás. Es todo un poco menos esa esperanza más destilada que comentabas antes. Pero claro, cuando has dicho que escribir las historias de forma intercalada a lo largo de esos 10 años, se me ha caído un poco la explicación. No sé cuál es tu opinión sobre por qué aquí volverse tan atrás y no seguir con ese estilo que tenía de caricatura de personaje contemporáneo. Yo creo que es quizás porque Lusun tenía una fascinación casi desde la infancia con todo lo que eran estas historias fantásticas, ¿no? Historias mitológicas, ¿no?, de fantasía, las historias de fantasmas. Yo creo que es algo como que él mantiene durante toda su vida, y yo creo que para él este acervo, digamos, tradicional, ¿no?, de las historias y los relatos mitológicos y fantásticos son por una parte un reflejo de precisamente de los problemas que puede tener China, ¿no?, porque todo lo que es la ideología confuciana ha estado impregnada, ¿no?, ha estado infiltrándose en esa mitología tradicional, y al mismo tiempo en esos relatos tradicionales Lusun puede encontrar también puntos de fuga con los que renovar la nación china, ¿no?, la sociedad, ¿no?, y encontrar nuevos valores. Yo creo que Lusun ve en estos relatos tradicionales precisamente esto: por una parte, el espíritu profundo del pueblo chino, con todo esos elementos superfluos que se han ido añadiendo a lo largo de la historia, pero al mismo tiempo, si extraes, digamos, esos elementos, como él en cierta manera hace con estos relatos, ¿no?, que es como sacarles a esos relatos ese aura, ¿no?, esa pátina de solemnidad y de postureo a veces confuciano, y convertirlos en relatos que precisamente apuntan a nuevos valores, ¿no?, que podrían ponerse de nuevo en acción en esa nueva sociedad que se intenta construir en ese momento. Por eso yo creo que él va a tener siempre en la mitología tradicional como esta fascinación como representativo de lo malo de la tradición, que se ha ido manteniendo durante siglos, pero al mismo tiempo la posibilidad de eso, ¿no?, de buscar el relato en su esencia anterior a esa hegemonía ideológica del confucianismo. ¿Algún comentario más o pregunta, observación? ¿No? No sé si alguien tiene un cuento favorito o un cuento que no le gusta nada, quiere compartir. Yo creo que quizá, pues claro, no sé por qué Lusun optó por ordenar los cuentos en este orden, en el volumen. Yo creo que, por ejemplo, en una segunda lectura, cuando uno los relee en el orden en que los escribió, uno encuentra, por ejemplo, bastante más clara la unidad de estilo entre los distintos relatos, ¿no?
Por ejemplo, aquí aparecen el de la huida hacia la luna y la forja de la espada, aparecen separados en el volumen, y sin embargo cuando los lees uno después de otro, sí que notas como que existe cierta conexión entre uno y otro, ¿no? Pero, bueno, no sé cuál fue la razón que llevó a Lu Xun a ordenarlos de esta manera. Sí, sería interesante. Quería decir una cosa, es que no sé si a lo mejor nadie ha tenido esa sensación, pero cuando yo he leído algunos relatos me ha parecido como... A mí me gusta mucho el realismo mágico y me ha dado como una reminiscencia con muchos de esos relatos, porque hablaban de cosas súper fantásticas y lo hablaban de una forma cotidiana, como si fuese algo muy lógico en esa sociedad. Por ejemplo, de la huida hacia la luna, que hablaban de ese como elixir que te hacía subir hacia la luna, pero claro, nadie en ningún momento explica más allá de eso, sino que es como algo normal, algo que se entiende que eso existe y que se lo corrobora la mujer y tal. Entonces no sé si he sido la única o si realmente está basado algo en esto, se parece. Claro, es, digamos, la lógica dentro de la mitología, a pesar de que son relatos fantásticos, hay una lógica también dentro de la propia mitología, ¿no? Tiene su propia racionalidad mítica, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, en ese sentido, claro, los relatos de Lu Xun aquí son bastante coherentes con esa lógica mitológica, ¿no? Y él los reproduce muy bien en ese sentido, ¿no? Cuando añade algún pasaje extra que no existe en el mito original, él lo hace de una manera que fluye muy bien con el resto de la narración. Por ejemplo, el de en la forja de la espada, ¿no? Toda esa escena que aparece al principio de la conversación que tiene el niño, el joven con la madre. Claro, eso no existe en el mito original y sin embargo está incorporado de una forma muy, ¿no? muy fluida. Sí, hay pocas escenas domésticas o de íntimas, ¿no? Todos los temas son la creación, la ordenación del espacio, ¿no? O esos filósofos, no hay ninguna historia de amor o algo así, ¿no? Nada, ¿no? La única historia de amor es bastante disfuncional, ¿no? Es como Howie con Chang'e, ¿no? Que le pone los cuernos y él le quiere dar, ¿no? Está harta de la comida que le sirve, ¿no? Y él va ahí y bueno, ya se ha ido, ¿no? Y parece a mí ni siquiera como ese espacio íntimo, ¿no? De una relación, de una casa, ¿no? Que ahí, ¿no? Es como un refugio, ¿no? Quizás de todos esos aspectos, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿no? de ese cuento, ¿no? Y casi ese tema ecológico, ¿no? Que es él es el cazador, ¿no? Que cada vez tiene que ir más lejos para conseguir los animales, ¿no? Porque ya los animales en su vecindad han matado. Me llamó mucho la atención que es como casi una conciencia como ecológica, ¿no? Digamos, del cazador, del humano depredador, ¿no? Que va acabando digamos, la base, ¿no? La base, digamos, de sustento, ¿no? ¿no? Sí, aquí otro elemento de universalidad, ¿no? En la obra, sí, que podríamos incluso reivindicar, ¿no? Como lectura, más allá de, ¿no? de los detalles históricos concretos. Sí. Pues es verdad, bueno, habéis visto eso, la visión del matrimonio que él presenta, que es bastante, digamos, poco idealizada, ¿no? Frente a la idealización que hay del amor romántico en el mito original, porque Chang'e, por supuesto, se sale volando hacia la luna contra su propia voluntad, ¿no? Y bueno, hay un dolor y un desgarro en la separación, y aquí ocurre más bien lo contrario, ¿no? Como estaba deseando ya irse y dejar al arquero por ahí. Aquí hay una cuestión también que es interesante, que tiene que ver con la propia biografía de Lu Xun. A Lu Xun lo casa su familia contra su voluntad, en un primer matrimonio. De hecho, Lu Xun en la época, él era joven todavía y estaba en Japón,
aquí un poco de cotilleo. Él estaba en Japón y su familia, el padre ya había muerto, por supuesto, era la madre sobre todo la que no paraba de escribirle cartas diciendo tienes que casarte, tienes que encontrar esposa, tienes que formar la familia. Además él era, digamos, el nuevo patriarca, ¿no? Después de la muerte del padre, digamos que él era la figura principal de la familia. Lu Xun, por supuesto, no quería, y la madre, su familia le escribe una carta a él en Japón diciendo que la madre está gravemente enferma, que rápido, que regrese a Shaoxing, a la ciudad natal, porque la madre, que no lo va a contar. Cuando vuelve resulta que es mentira, que era una triquiñuela porque le habían buscado ya a una esposa, que era además una chica de una familia aristocrática, muy bien posicionada. La familia de Lu Xun, después de la muerte del padre, pues estaba en una situación económica bastante precaria, y bueno, pues casarse con esa chica era pues casi la salvación de la familia. Lu Xun, claro, llega allí, se ve el percal, ¿no? Bueno, ¿qué pasa aquí? Mi madre está perfectamente. Al final, por esto del respeto a una madre viuda, además, Lu Xun accede a casarse con esa muchacha, pero luego se vuelve a Japón y deja a la muchacha allí en Shaoxing, ¿no? Él se vuelve a Japón con su hermano y, la relación que él tiene con esa muchacha, ese matrimonio, va a ser de hecho bastante fría, ¿no? De hecho, Lu Xun luego tendrá una relación, esta vez sí, digamos, emocional, con una estudiante suya, con Xu Guangping, con la que sí que tendrá una relación, digamos, más estable, con la que vive, con la que tiene un hijo, el único hijo que tuvo. Pero claro, esto tiene mucho que ver también, ¿no?, con esta visión un poco desencantada que tiene Lu Xun del amor romántico en este caso, ¿no? Otro elemento universal también. Sí. Bueno, estamos llegando más bien hacia el final de nuestra sesión, pero no quiero cortar si hay algún comentario, alguna pregunta del público, observación. Esta obra clave de Lu Xun, su última obra de ficción, ¿no?, antes de su muerte. Sí que me gustaría saber cuál es el que más os ha gustado o el que menos. Eso sí que me da curiosidad. ¿Y por qué os ha gustado o disgustado? Nadie se atreve. Yo creo que cuando he empezado un poco esa cosa de fantasmas y de fantasías de la espada, ¿no? La cosa está graciosa luego cuando están ya en la olla, que están los dos haciendo lo que hace para que de verdad, ¿no? Como también podría decir, pues como en la muerte, ¿no? Cuando ya solo somos esqueletos, nadie nos diferencia de quién ha sido el poderoso ni quién ha sido el más humilde, ¿no? O hasta el más probable, ¿no? Entonces, y al final reciben honores igual que el poderoso, ¿no? Tienen que estar todos puestos, ya que como el panteón de los ilustres, allí los tres, ¿no? No. Y eso no, el hijo de un herrero al final acaba recibiendo los mismos honores que un rey, ¿no? También hay como una lectura nueva que presenta Lu Xun también en este caso. Una cosa como reivindicar lo que es la democracia, ¿no? Que por mucho que aspiremos en la vida y que eso, al final vamos a todos quedar como un recuerdo que, bueno, si parece importante el que estés eso en una gran tumba o que estés en una pequeña lápida, la importancia será por lo que queda, no para esa igualdad. Así. Todos tenemos derecho a opinar y nuestros opiniones pueden ser valoradas, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias Manuel. Para cerrar, quiero anunciar ya la siguiente
la próxima sesión que vamos a tener, que ese tiene continuidad, ¿no? Ese es importante, ¿no? La próxima sesión ya será después del verano, el lunes 9 de octubre, a la hora de siempre, aquí el lugar de siempre, y la invitada será Tira Díez de Granada, que es traductora e investigadora de literatura china, también compañera de Manuel, que va a presentar el libro de Chen Chun-cheng, El submarino en la noche, que ella ha traducido con Teresa Tejera, que ya estuvo aquí alguna vez. El libro, sí, El submarino en la noche, publicado por Arista Martínez en 2020. Así que vamos a leer una obra literaria de origen, digamos, más reciente que Lu Xun. Como siempre, el Instituto Confucio de Madrid, vamos a comprar los libros y vamos a, espero, en junio poder, ¿no?, dejar ya los libros aquí en la biblioteca para que puedan leer, ¿no?, tranquilamente el libro. Y de todos modos, toda la información ya va a transmitir la biblioteca y nuestra página web del Instituto Confucio de Madrid. Y siempre nos pueden escribir si tienen alguna duda. Pero espero, ¿no?, después del verano nos podemos reunir aquí otra vez en octubre, el 9 de octubre. Ahora, bueno, me queda por agradecer esa maravillosa presentación y introducción a un libro a una obra bastante compleja y muy rica, y ha sido un placer mío. dar la bienvenida a Manuel Pavón, que estoy seguro le veremos alguna vez quizás en el futuro aquí con otras obras, porque yo creo que nos podemos aprender mucho con él. Bueno, muchas gracias y... Vosotros. Muchas gracias a vosotros. Era que hay jóvenes españoles que estaban interesados en temas chinos, porque yo esperaba una imagen como más con personas más mayores, porque creo que hoy en día los jóvenes leen menos y además interesan en los libros de otra cultura es más difícil, que a lo mejor resulta más aburrida porque no está en este contexto y no sabe tanto. Bueno, yo creo que Lu Xun es un autor muy interesante y muy contemporáneo en algunos de sus aspectos, entonces agradezco mucho que hayan traído a Manuel, que ha sido una persona que ha sabido explicarnos y hacernos mucho más digerible un texto que no es fácil de leer, así que agradezco la oportunidad de haber entendido mucho mejor quién es Lu Xun y por qué escribió lo que escribió cuando lo escribió. Muchas gracias. A vosotros.